la porción de la Torá que vamos a estudiar hoy es Jucat, se llama la parashá Jucat. Y ya hemos estudiado mucho, estaba repasando los estudios que hemos tenido durante tantos años. Digo, si alguien pudiera retener todo eso que estudiamos, serían unos sabios, porque hemos dado mucha información sobre esta porción. Así es que ha estado un poco difícil para encontrar algo nuevo que enseñarles. Y seguro para algunos será nuevo y seguro para otros no, pero yo espero que sí. Así es que vamos a ver hasta dónde podemos llegar del conocimiento sobre esta parashá que se llama Jucat. Jucat quiere decir precepto, pero tiene una connotación, es un precepto que no se puede razonar, no se puede entender por medio del raciocinio, por medio de la lógica, no se puede entender. Entonces, es tan cierto esto que dicen que el rey Salomón, Shlomo, fue el único precepto que dijo, no lo entiendo. Y estamos hablando que él tenía la sabiduría y tenía la sabiduría de lo alto, porque tomen en cuenta que Salomón nunca fue a una yeshiva, nunca fue a un instituto bíblico, nunca fue a una escuela, él no tenía título de licenciado, de nada. Él era rey por unción, el Eterno fue el que lo escogió como rey y él le dio la sabiduría. Esa sabiduría que él tenía venía de lo alto, pues ni con esa sabiduría pudo entender este precepto. ¿Cuál es el precepto? El precepto de la pará adumá. Pará adumá, pará quiere decir vaca, literal. Adumá, roja. Pará adumá, vaca roja. Par es toro y pará es vaca. Par es toro y pará es vaca. Entonces, pará adumá, ¿qué quiere decir? Vaca roja, literal, vaca roja. Ahorita vamos a estudiar cosas que se me hacen a mí muy interesantes. Pero, primeramente, esta era una situación extraña y por eso no la entendía, porque no era un sacrificio que tenían que estar ofreciendo como el sacrificio o el corbán de Hatá, que es el corbán por el pecado, o el corbán Shalom, que era el corbán o el sacrificio de paz. No, no tenían que estarlo sacrificando, sino que sacrificaban uno y quemaban el sacrificio junto con la vaca roja, pues echaban el tinte carmesí, echaban la ramita de hisopo y luego lo quemaban. Y la ceniza de esa vaca, de esos elementos, porque era la vaca y los demás elementos, la tenían que revolver con agua que tenía que ser de agua viva, Mayin Hayim, agua que corre, agua viva. Entonces, al hacer esa agua era la que purificaba. Para que se den una idea, una de esas vacas, lo que duró esa revoltura que hacían, duró 700 años. 700 años en una ocasión. Así que imagínense, desde la época de Moshe a la época del segundo templo, cuando digo segundo templo, pues no me estoy refiriendo a que ha habido dos templos, era un templo que fue destruido y luego lo reconstruyeron. A eso cuando digo segundo templo, no ha habido dos templos, eso debe estar claro. Ha sido un solo templo que fue destruido primero por Nabucodonosor y luego por Tito, el emperador romano. Hasta el segundo templo, estamos hablando que el segundo templo fue destruido 70 años, o sea, 40 años después de la muerte de Mashiach. Piénselo, después de la muerte de Mashiach. Es decir, ya no entró en el canon, ya no se escribió, ya nomás lo tenemos en la historia. Pero era profético, estaba profetizado que iba a ser destruido. Bueno, hasta la destrucción de ese templo se habían sacrificado 9 pará adumá, 9 vacas. 9 vacas. Si usted ve en el periodo, pues es muchísimo tiempo y solamente 9 vacas se habían sacrificado. Ahora, eso es lo que está en los registros de Israel, desde los registros antiguos, que nomás 9, pero realmente ya se sacrificaron las 10, realmente, pero ellos nomás tienen registrado 9.
¿Por qué? Porque ellos dicen, todos concuerdan en que la 10ª vaca roja la va a traer Mashiach y que la va a sacrificar en el tercer templo. Piénselo, ¿eh? En el tercer templo. Ya quedó clarito que no son 3 templos, sino que son el mismo templo que ha sido restaurado. Y la tercera restauración. Bueno, ¿se acuerdan ustedes el texto que dice que Yahshua, que Mashiach, vendría a restaurar el tabernáculo caído de David? Vendría a restaurar el tabernáculo caído de David. Entonces quiere decir que Mashiach viene a ser un templo. Luego encontramos un montón de textos bíblicos que corroboran que nosotros somos un edificio espiritual, un templo, dice, no hecho de manos. Resulta que ya hay un templo. A ver, hermano, en el templo, a ver, vamos a ver si entendemos esto. En el templo, el Bet HaMikdash, que fue construido primero por Shlomo y luego que lo restaura Esdras, y al final le da la última restauración Herodes el Grande. Ese templo, acuérdense, ¿cuál era la función? Que fuera casa de oración para todas las naciones. Entonces, en el altar del templo, o sea, en el altar del sacrificio del templo, ahí es donde se venían a hacer todos los sacrificios de todo. Viene Mashiach y muere en el Calvario como sacrificio perfecto, y lo que provoca con eso es que ya no va a haber sacrificios. Ya los otros sacrificios ya no van a ser aceptos. Pero cuando muere Mashiach, ¿qué sucedió el siguiente año? Acuérdense que él muere en Pesach. ¿Se acuerdan que está el día de Pesach, es cuando él muere? Bueno, el siguiente año, cuando ellos ofrecieron el sacrificio de Pesach, ya no les aceptaron el sacrificio. O sea, de lo alto ya no se los aceptaron. ¿Se acuerdan aquel hilo color grana, color rojo, que milagrosamente se convertía en se hacía blanco en señal de que se había aceptado el sacrificio? Pues ya no sucedió. A partir de ese año, y está en la Gemara, está en todos los escritos judíos, está que a partir de ahí ya no se volvió a mirar ese milagro. No dicen ellos que a partir de Mashiach, dicen a partir del año 32, el año que murió Mashiach, ya no se volvió ese milagro no lo volvieron a mirar. Es decir, ya no les aceptaron el sacrificio. Pero ellos se aferraron y siguieron ofreciendo sacrificio cada año. Entonces, ¿qué pasó? Le destruyen el templo. Y al destruir el templo, ¿qué pasa? Ya no pueden hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer sacrificios en ninguna otra parte que no sea en el altar del templo. ¿Cuántos la siguen de ahí? Entonces, como ya no se podían hacer sacrificios en el altar del templo, porque ya no estaba el templo, entonces cesaron los sacrificios. Ya no pueden hacer sacrificios. A la fecha no pueden hacer sacrificios. Entonces, si ya no se pueden hacer sacrificios, quiere decir que el sacrificio perfecto es como continuo, sigue vigente. No que cambió el Eterno y que digan, ya no necesito que hagan sacrificios. No, sí, se necesitan sacrificios todavía. Si nosotros pecamos, necesitaríamos hacer un sacrificio por el pecado. Todavía lo tendríamos que hacer. ¿Cuál es la razón por la que no los tenemos que hacer ya nosotros? Bueno, porque nosotros confesamos a nuestro Mashiach que es el sacrificio perfecto. Pero noten, que es, no que fue, es. ¿Qué quiere decir? A ver, hermano, ¿qué es lo único que nos limpia de todo pecado? Su sangre. A ver, hermanos, cuando ustedes vinieron a los pies de Mashiach y confesaron sus pecados, ¿qué sucedió? Él nos purificó y nos limpió de todo pecado. Pero después de eso, volvimos a pecar. ¿Sí? Y entonces ese pecado que volvimos a tener, es más, hoy seguramente alguno dirá, no, pues si no tenemos que ir muy lejos, en la mañana pequé. Todos tenemos pecados. Entonces, ¿y cómo se hace ahora? Porque la sangre de Mashiach, si fue un sacrificio que se hizo por el pecado y cuando venimos a los pies de Él, nos purificó de todo pecado. ¿Y qué con los pecados que siguen? Por ejemplo, pequé en la mañana, ¿cómo hago para que ese pecado se expíe? Porque para que se expíe tiene que haber un sacrificio. Pero ya no puedo presentar sacrificio porque se quitó el templo. Entonces, ¿cómo se va a expiar? Es que el sacrificio de Mashiach permanece. No fue, sigue estando vigente el sacrificio de Mashiach. Por eso su sangre nunca perderá su poder. No pierde su poder, su sangre, la sangre que derramó en el Calvario,
No va a perder su poder nunca. Es decir, el poder que tuvo allá cuando fíjense que termina esto. ¿Se acuerdan cuando Yohanan lo ve que viene el sumergidor, o Juan el Bautista, que lo ve que viene, hace la confesión? Dice, he ahí, o he aquí, no he ahí, he aquí, el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Noten la expresión, que quita, no que quitará, no que quitó, que quita, porque va a ser vigente siempre. Ahorita mismo, si yo pido al Eterno, perdóname, límpiame con tu sangre poderosa, me quita el pecado, es presente siempre. Pues él, cuando muere, uno de los requisitos para la vaca roja es que tenía que morir fuera del campamento. Y hay registros que el lugar que se escogió para hacer el sacrificio, que acuérdense que no era algo común, sino que era por muchos años de diferencia un sacrificio de una vaca roja a otro, porque el otro problema que tenemos es que la vaca roja era una vaca literalmente, bueno, no se la van a imaginar ustedes rojo carmesí, pero así se le llama a esas vacas que son rojas, pero esa vaca no es una especie, no que haya una raza de vacas rojas, no hay, sino que de pronto nacía una vaca roja. Quiere decir que había intervención divina, porque no ha vuelto a salir una vaca roja. Y ahora, ¿qué pasaría si ahorita saliera una vaca roja? ¿Podrían sacrificarla? No, ¿por qué no? No tenemos dónde. Ahora fíjese, lo curioso es que todos los sacrificios, todos los sacrificios tenían que realizarse en el altar, todos, excepto la vaca roja. La vaca roja tenía que ser sacrificada fuera del campamento. Noten ese detalle, fuera del campamento. Y el lugar que escogieron para que sacrificara esa vaca fue el Monte de los Olivos. Vea qué curioso, el Monte de los Olivos. Entonces se presentó un problema, porque resulta que el lugar donde se sacrificaba, para bajar a Jerusalén, tenían que pasar por la puerta que le llaman la puerta del Kedem, la puerta del oriente o la puerta dorada. Ustedes pueden encontrarlo en internet. Y se ve la puerta ahí, pero está bloqueada, está cerrada. Al pie de la puerta, por fuera de los muros, construyeron un cementerio, porque los judíos saben que cuando venga Mashiach va a haber la resurrección de los muertos. Y ellos tienen la idea de que si se los sepultan ahí, van a ser los primeros en resucitar. Entonces pusieron ahí un cementerio. Entonces el problema es que si alguien tiene contacto con la muerte, es decir, tiene contacto con alguien que murió, fíjense, que haya estado en el mismo lugar donde murió, ¿a qué grado? Con que haya estado en el mismo lugar en que murió, tenían que purificarse él y todo lo que estuviera alrededor. Entonces, quiere decir que tener contacto con la muerte era algo muy impuro, se impurificaban, pero que quede claro, impuro, es decir, no quedaban aptos para cualquier asunto religioso, ¿no? Porque en español se ve muy feo, dice inmundos, ¿no? Y pareciera como que es una mujer inmunda, ¿no? La palabra inmundo en español se ve muy feo, pero en hebreo no, simplemente era no apta para ceremonias rituales. Entonces, si alguien estaba en contacto con un muerto, se impurificaba tremendamente. Lo único que lo podía purificar era que lo lavaran con lo de la ceniza de la vaca roja, el carmesí y el hisopo y el cedro, eran tres cosas. Con esos tres elementos y lo de la vaca al revolver la ceniza con agua pura, esa agua era lo único que podía purificarlos de la muerte, de la impurificación de la muerte. Piénselo. ¿Por qué? Por eso Salomón decía, es que esto no lo logro entender, porque luego resulta, vamos a pensar que ahí estaba Juan Pérez que se contaminó con la muerte. A ver, está Juan Pérez ahí, que se contaminó con la muerte.
Entonces hay que purificar a ese hombre. Bueno, la única manera de purificarlo es a través de ponerle ceniza y el agua está revuelta. El que tomaba el agua tenía que ser un hombre puro. Fíjese qué curioso. El que hacía esto tenía que ser un hombre puro. De modo que el hombre puro tomaba el agua con ceniza y luego se le echaba al impuro. Entonces el impuro quedaba puro y el que estaba puro quedaba impuro. Por eso digo, ¿qué lógica tiene esto? Y este tenía que estar 7 días allá en purificación. Entonces no se entiende cómo es que, por qué, si este que es puro y está tomando cosas puras, que es el agua revuelta con la ceniza, venir y echársela a un impuro y aquel queda limpio y este que no era impuro, resulta que está impuro. Y así parece un trabalenguas, pero así estaba la cosa. Entonces, pero fíjense, era el impuro. ¿Por qué se ha impurificado? Porque tuvo contacto con la muerte. No olviden ese detalle. Tuvo contacto con la muerte. Ahora fíjense bien. ¿De dónde se hacía el sacrificio de esa vaca? En el Monte de los Olivos. O sea, en el Monte de los Olivos es donde estaba el altar para sacrificar exclusivamente a la vaca roja. Cuando tenían que bajar del Monte de los Olivos y entrar por la Puerta Dorada, resultó un problema porque ahí pusieron el cementerio y ni siquiera podían pisar un cementerio porque se impurificaban. Entonces hicieron un puente desde el Monte de los Olivos hasta la Puerta Dorada para así no tener que pisar. Entonces hacían el sacrificio allá y pasaban por el puente por encima y entonces sí podían entrar a Jerusalén y podían inclusive entrar al templo porque ya evitaban pisar un cementerio. Ahora miren, usted no se preocupe, usted pensando ahorita, yo he pisado cementerios y no me he purificado, no se preocupe. Nosotros tenemos ya a nuestra disposición la sangre poderosa de nuestro Mashiach. No olvide eso, ha cambiado la situación para nosotros, no es lo mismo. Así que por eso somos mesiánicos, somos de la casa de Israel, mesiánicos. O sea, creemos en la obra del Mesías, de nuestro Mashiach. Está claro eso, ¿verdad? Ahora vean, ¿usted se acuerda del texto que dice que él le arrebató las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte? ¿Se acuerdan de eso? No dice le quitó, se las arrebató. ¿Cómo ven ustedes eso, hermano? A ver, porque si yo quiero tomar algo de él y le digo, ¿me das por favor tu reloj? ¿Lo estoy arrebatando? No, lo estoy pidiendo. ¿Qué sería que le arrebate? Dame para acá eso, ¿no? Le estoy arrebatando. O sea, tú has dañado al Adán, al hombre. De aquí en adelante pierdes tu poder. Y le arrebató. ¿Tenía él autoridad para hacer eso? Porque la autoridad te la va a dar el derecho de haber cumplido con los requisitos. No nomás es intransigente, porque violaría una ley espiritual y entonces sería pecador. Pero como él no pecó, la muerte no podía retenerlo, porque lo que le da poder a la muerte es el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces la muerte es la consecuencia del pecado. Pero si Mashiach no pecó, él no tenía por qué haber muerto. Pero como murió por los pecados de todos nosotros, entonces murió. Sí, tuvo que morir porque traía el pecado de todos nosotros. Pero cuando está ahí frente a él y le arrebata, la muerte no pudo decirle, no, aquí te vas a quedar. Él podía decirle, ¿por qué? Pues porque moriste, sí, pero no morí por mis pecados, sino por los de los otros. Pero él no cometió pecado. Entonces tenía el derecho para salir de ahí, porque él no pecó. ¿Cuántos me siguieron hasta ahí? Es que esto es base muy, muy importante para nuestra doctrina, para entender bien la doctrina nuestra. Es muy importante. Así es que él tenía todo el derecho. Pero entonces, ¿qué pasó con la muerte? Fue vencida. Por eso Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Por eso podía decir Pablo eso, porque ya no tiene nada contra nosotros, no puede vencernos.
cuando nosotros partamos de este mundo, ya sabemos que no quiere decir que se acaba nuestra historia, sino que empieza otra historia. Esto quiere decir, nosotros no estamos pensando que la muerte es nuestro final, sino que la muerte es solamente la puerta para entrar al Olam Haba, al mundo venidero. ¿Cuántos se quedaron con eso? Si usted entiende eso, no le va a tener miedo jamás a la muerte. Si entiende eso, ¿la muerte qué es? La puerta para entrar al Olam Haba, al mundo venidero. Es todo. Baruch Hashem. Entiéndalo, asimílelo y ya no va a tenerle miedo a la muerte. Cuando están diciendo que se esperan desastres y que se espera aquello, ¿y a nosotros qué nos hace eso? Por eso para nosotros la muerte no es derrota, para nosotros la muerte es victoria. Ahora, vamos a regresar al punto en que nos contamina la muerte, ¿verdad? O nos contaminaba a nosotros la muerte. ¿Por qué razón ahora ya la muerte no me puede contaminar? Porque la muerte ya fue vencida. Ya fue vencida. La muerte ya no tiene, la muerte no puede decidir cuándo me voy. Yo siempre le digo a la gente, no se preocupe, a usted no se lo va a llevar el cáncer, a usted no se lo va a llevar un accidente, a usted no se lo va a llevar nada. A usted se lo va a llevar el Creador cuando llegue el día. Sentado, acostado en su cama, como quiera que él decida llevarse, se lo va a llevar, pero cuando le toque, no cuando decida alguien. Andaban bien asustados ahí unos hermanos de que es que me vacuné contra el COVID, y están diciendo que el COVID mata y que me va a matar y que qué voy a hacer. Digo, ¿usted cree que si estuviéramos nosotros a expensas del hombre, a expensas de las circunstancias, qué sería de nosotros? Pero nosotros no estamos a expensas de nadie. No va a decidir el gobierno cuándo nos va a matar. El que decide cuándo nos vamos es nuestro Creador. Así que no tenga ningún temor y no esté con insomnio y no se pueda dormir. ¿Por qué? Porque me vacuné. Hermano, por favor. ¿Estamos aquí o no? Bueno, digo, no le ha tocado de gente que tiene accidentes gravísimos y que el carro se hizo pedazos y él ni un rasguño. Y otros que apenas lo tocaron, ¡pum!, y se murió. Y usted, ¿cómo? ¿Por qué se murió si ni siquiera fue apenas en cuanto lo tocó? Porque ya era su día, es todo. A nosotros nos lleva el Eterno. ¿Está clarito eso? Espero que se asimile eso, hermano. Bueno, regresamos. Entonces, ¿quiere decir que la muerte tiene potestad sobre nosotros ahorita? No, perdió la potestad. ¿Cuándo la perdió? Cuando nuestro Mashiach lo venció. Cuando venció la muerte, perdió la potestad. Ahora nosotros dependemos únicamente de nuestro Mashiach. Él decide cuándo nos vamos. ¿Se acuerdan cuando dijo, mira, mi vida no me la quitan? Mi vida la doy y la vuelvo a tomar cuando yo quiera. Por eso cuando dicen, no, los judíos mataron a Mashiach. Bueno, nadie mató a Mashiach. Él dio su vida por nosotros. Porque si él no quiere, nadie lo mata. O sea, él le dijo clarito a Pilato, ¿se acuerda? Si yo quisiera defenderme, le pediría a mi padre y mandaría legiones. Un ángel pudo con 365,000, si no es que 385,000, no recuerdo bien la frase, el número, pero eran 300,000. Un ángel pudo con ellos. Si le pide legiones, ¿se podía defenderse? Sí, pero él dio su vida para vencer a la muerte, por medio de la muerte. Por medio de su muerte venció a la muerte. Baruch Hashem. Entonces, bien. Pero él, vean qué curioso. ¿Se acuerdan que dijimos que tenía que estar un cedro, el hisopo, carmesí y la vaca roja? Tenían que estar ahí esos elementos para que pudieras funcionar ese secreto y limpiar a lo impuro. Bueno, viene Mashiach y resulta de que es sacrificado. Miren, hermanos, en esto hay controversia, pero no sé por qué. No sé por qué hay controversia, pero porque por la gente que no entiende bien el asunto. Porque dicen que no debemos de decir cruz, que debemos de decir madero. Y si hay un texto en la Biblia que dice que fue sacrificado en un madero, si dice eso. Pero hermanos, hay muchos otros que dicen que fue en una cruz.
También ahora andan diciendo, no, es que no fue crucificado en ninguna parte, sino que lo colgaron de un árbol. Y dan una explicación ahí que a ver cómo les suena a ustedes. ¿Se acuerdan que dice que tenía a un ladrón a su derecha y a otro a su izquierda? Pero cuando viene el centurión a quebrar las piernas, para ver si están muertos, llega con uno y le quebra las piernas. Pero luego dice que fue con el otro y le quebró las piernas. Y luego fue con Mashiach y ya miró el que ya estaba muerto. Pero no se les hace extraño que lo haya brincado. O sea, si estaban en línea y miró a aquel de la derecha y le quebró las piernas, ¿qué seguía? Del medio, ¿verdad? Pero cómo se lo brincó y fue a ver a aquel y lo vino a ver a este. No suena muy claro. Entonces decían ellos, es porque no estaban en línea, sino que estaban en un árbol y por eso estaban como en círculo. Entonces miró a este, y lo miró a este, y lo miró a Mashiach. ¿Y cómo se oyó eso, hermano? Se oyó como con lógica, ¿verdad? Pero no, sí, es verdad, no estaban en línea, estaban en triángulo. Cosa que tenía que ser así. No le voy a explicar esto que le voy a decir ahorita, porque se me va a ir por otro lado el tema, pero tiene que ver con el arca de Noaj. ¿Te acuerdas? El arca de Noaj tenía tres medidas, 50, 300 y 30. 50 codos, 30 codos y 300 codos. Tenía 3 medidas. Suena tremendo esto porque 30, ¿se acuerdan que él empieza su ministerio a los 30 años? Dice la Escritura, así lo dice. 300 es el valor numérico de la palabra lashon, que es lengua, que es confesar. Para ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? Si confesar es con tu boca. Y 50 son los 50 puertas de la salvación. Pero ese es otro tema que vamos a abordar algún día. Pero esos 3 tienen que ver con el triángulo que tenía que estar ahí. Mashiach, el de la derecha y el de la izquierda, hacían un triángulo. Que todo tiene que ver con el programa eterno de Mashiach, del Creador. Tenía que ver con todo eso. Así es que no fue en un árbol, sino fue en una cruz. Ahora, ¿por qué sabemos que fue en una cruz, hermanos? Porque los romanos, era la forma en que mataban a la gente. Eso está en la historia. Hay muchas evidencias de que era una cruz donde murió. Ahora, eso desde el punto de vista histórico. Ahora, desde el punto de vista teológico, tenía que ser una cruz porque la cruz es la figura de la letra Tav. La figura es la cruz. Es una cruz, literal. Por ejemplo, la letra Bet es una casa y así. Pero la letra Tav es una cruz, literal. A ver, hermanos, ¿se acuerdan cuando dijo que yo soy el Aleph y el Tav, o sea, el Alfa y el Omega? Corroborándolo, Rubén, para que esté claro que sí estoy hablando de algo serio. Entonces, ahora vean, la letra Tav, entonces, Yahshua murió en una Tav. Yahshua murió en una Tav. Es mejor decirlo así porque los que son contra la cruz, pues, ¿qué quieren? Mejor vamos a decir, murió en una Tav, pues. Pero ya vimos que murió en una cruz. Ahora, ¿por qué tenía que ser en una letra Tav? Por muchas razones, porque su sacrificio cubría todo, lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todos los 7 puntos. A ver, ¿son 7? Norte, sur, este y oeste. ¿Cuánto llevamos? Arriba y abajo. El punto de referencia donde estás parado. Pues su sacrificio abarcó todo. Lo que está arriba en los cielos, lo que está abajo de la tierra, todo su sacrificio abarcó todo. No hay parte que no. Alguien me dijo, si hubiera habitantes en otro planeta. Digo, no, pues extraterrestres aquí hay, ¿no? Pero si hubiera extraterrestres si hubiera gente en otro planeta, también serían salvos, pues su sacrificio abarcó todo, subiendo hasta lo alto, hasta lo sumo, subiendo hasta lo alto, o sea, no hay parte que no haya cubierto su sacrificio. Es que el sacrificio de Mashiach es más grande de lo que nos imaginamos. Bueno, entonces la vaca roja, volviendo a la vaca roja, cuando él es sacrificado,
¿Se acuerdan cuando lo llevan ante Pilato y que Pilato lo manda a azotar? Que aparentemente nomás lo mandó a azotar porque acuérdense que Pilato nunca le vio ninguna falla. Así que lo manda a azotar, pero los soldados romanos, pues poseídos por los Shadaim, por los demonios, lo golpean tanto que, según Isaías, pierde la figura de hombre. Es decir, se llenó completamente de sangre y ahí está el carmesí. ¿Se acuerdan que tiene que tener carmesí? Y luego la cruz es el cedro. ¿Se acuerdan que cuando está ahí le dicen, que le dan a tomar agua? Pues no precisamente agua, le dan a tomar vinagre y usan el hisopo para darle agua. Entonces ya tenemos ahí al hisopo, al cedro y el carmesí. Y él es el que representa la vaca roja. Entonces, él es la 10ª vaca roja. Ya no vamos a necesitar otra vaca roja. Él es la vaca roja, la 10ª. Y al ser él la vaca roja, ¿qué sucede? Los que se contaminan con la muerte son purificados. Son purificados. Por eso le digo, ya usted no tiene que sacrificar una vaca roja cada vez que pisa un cementerio o cuando está donde hay un muerto. Usted no tiene que decir, ¿cómo lo voy a hacer ahora para purificarme? La sangre de Mashiach lo purifica. Totalmente. Totalmente. Es algo maravilloso eso, hermano. Mira, ahorita al empezar el servicio siempre pedimos al Eterno perdón por todos nuestros pecados. ¿No es así? Y yo le digo, Padre, permita que podamos levantar nuestras manos limpias al santuario. Literal, hermano, limpias. Porque yo hablando de todos aquellos que cuando estábamos orando, lo tomaron en serio y dijeron, Padre, sí, perdóname, purifícame. Todo eso que hicieron eso, literalmente vamos a levantar nuestras manos limpias al santuario. Completamente. Bueno, pues eso, Salomón no lo puede entender. Y nosotros, ¿por qué sí lo podemos asimilar? Porque estoy explicándole, estoy diciendo, pues ahí está, fácil. ¿Por qué nosotros tan fácil? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando precisamente están sacrificando a Mashiach fuera del campamento? Nos narra algo ahí que nos debe poner a pensar. Dice que cuando él dijo, consumado es, y murió, dice que hubo un terremoto y que el templo, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Especifica ese detalle, que se rasgó de arriba hacia abajo. Recuerden que ese velo de que estamos hablando que se rasgó, según los escritos, dice que si se ponían 5 caballos, uno de 5 para allá y 5 para allá, y jalaban, no podían romperlo. Era grueso, no crean que era un velito como esos que ponen en las películas, no, era algo grueso. Bueno, ¿cómo se rasgó de arriba hacia abajo? Pero el punto está, ¿qué es lo que cubría el velo? ¿Qué es lo que estaba cubriendo? Que no se podía mirar porque estaba el velo. Estaba de aquel lado el arca del pacto, es decir, el trono de Elohim, de donde Elohim hablaba a los hombres. Se abre y queda al descubierto. Es decir, el único que podía entrar a ese lugar era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, una vez al año. Una vez al año, en la fiesta de Yom Kippur. Nunca más, nomás esa vez. Era la única vez que podía entrar. Nadie podía entrar a ver el arca, porque acuérdense que los encargados, los coatitas, que eran los encargados de cubrir esas partes más sagradas del templo, tenían que hacerlo de espaldas. Entraban y cubrían y ponían las 3 cubiertas, porque no podían verlo. ¿Qué sucedió cuando muere Mashiach y se abre el templo? Para empezar, ¿quién? Porque lo escribieron y hubo un terremoto y el velo se abrió. ¿Quién lo vio? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se dieron cuenta que había pasado eso? Si no se podía entrar. ¿Cuántos me siguen ahí? Porque donde él fue sacrificado, de donde él estaba, del monte de la calavera o del Calvario o de la conciencia, de donde él estaba, se miraba la puerta del templo. Así es que cuando hay el terremoto, se abre la puerta y viene, o se abre el velo, y todos los que estaban ahí miraron
Miraron el arca, lo que estaba prohibido mirar, lo que nadie podía hacer. Todos estaban mirándolo. Piénselo que estoy diciendo. Todos estaban mirando, no eran ni siquiera coanim, ni siquiera sacerdotes eran, y estaban mirando hacia adentro. ¿Qué estaba diciendo el Eterno con esto? La muerte de Mashiach abrió los cielos, y ahora todos tenemos libre entrada al lugar santísimo. Libre entrada. Eso yo sé que es difícil de asimilar esto, hermanos, pero mire, en el tiempo de Moshe, cuando le puso el Mishkan, piénselo nomás, un hombre en todo Jerusalén, en todo Israel podía entrar al lugar santísimo, un solo hombre escogido, y dice que en Yom Kippur, cuando él iba a entrar a ese lugar, se ponían alrededor de él los sacerdotes para no dejarlo dormir. No vaya a ser que vayas a tener un sueño impuro y cuando entres te mueras. Entonces no lo dejaban dormir, y todos leyendo Torah y alabanzas para que no tuviera ningún pensamiento mal, nada vano, para que entrara puro completamente y fuera aceptado. Traía unas campanitas en el borde del vestimenta para que sonara cuando entraran. Y un cable, una cuerda que salía al lugar santo, porque si dejaban de oír la campanita, no lo aceptaron y se murió, y como no podía entrar por él, lo tenían que jalar. Así de estricto era entrar ahí. Un hombre muy escogido, muy kadosh. Piénselo, de todas las naciones, la nación sagrada es Israel. De entre la comunidad sagrada de Israel estaban unos más sagrados que eran los Kohanim, los sacerdotes. Dentro de los sacerdotes estaba uno que era más sagrado que todos, que era el Kohen Gadol. Miren de qué tipo de gente estamos hablando. Y de pronto, ¡pum!, se destruye el velo, y ahora tenemos acceso todos. El único requisito es que seamos de Mashiach. Si somos de Mashiach, tenemos libre entrada todos nosotros, pero ahí les va. No al templo ese que construyeron allá en Jerusalén, o al Mishkan que construyeron en el desierto. No a ese, sino tenemos libre acceso al del cielo. Al del cielo. Usted ahorita mismo se pone en el altar y dice: Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, yo quiero estar delante de tu presencia. Está delante de su presencia en el mismo lugar santísimo. Es decir, se hacen a un lado las puertas, se hacen a un lado los guardianes. El shomer del trono, se hacen a un lado, los querubines se hacen a un lado, todos se hacen a un lado. ¿Por qué? Porque usted invocó el nombre de Mashiach. Usted puede llegar y estar frente al trono de su gracia todos los días, a la hora que sea, en el momento que usted quiera, puede estar allá. Y hay un texto precioso, el de Hebreos. Dice: teniendo ahora libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino vivo y nuevo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y lavando nuestros cuerpos con agua pura. Por eso le digo: vénganse a la iglesia siempre bañados, hermanos. Es en serio, báñense. Ya no nomás por salud, no nomás por limpieza, sino porque también para estar delante de su presencia. Por recién bañaditos mejor. No voy a decir: no quise orar, pero como no me he bañado, no me malinterpretan. Cuando usted puede bañarse y hacer todo, no sé, pero cada quien tiene su tiempo de oración. Para ese tiempo de oración, prepárese, y entre esas preparación, báñese. Era con agua pura, que tiene que ser agua corriendo. Bueno, ahorita con los baños que tenemos modernos, en cualquier shower califica. Veo las caras así como que: ¿en serio? Sí, te tiene que bañar, hermano. Bueno, el punto entonces aquí es que ¿tenemos entrada ahora al lugar santísimo? Sí, tenemos entrada al mismo lugar santísimo. ¿Por qué? Por el sacrificio perfecto realizado en el Calvario. En otras palabras, no importa cuál sea la contaminación, porque estamos en medio de un mundo que está repleto de cosas que nos contaminan. Repleto, hermanos, como nunca. Que quede claro, como nunca. Mire,
se me hace tan terrible esto, pero cualquier niño, estos que están aquí, les ahora el regalo más importante que les pueden dar es un iPhone, un iPad, una tablet, y con esa tablet tiene acceso a lo peor de la humanidad, a lo peor. Entonces, nunca habíamos tenido acceso a tanta maldad como la tenemos ahorita. Nunca, nunca, hermano. Miren, yo recuerdo, y yo creo que algunos que están aquí, el hermano Bernardo sí se va a acordar de esto, el hermano Jesús, y los tres aquí sí se van a acordar de esto. Cuando estábamos en la escuela, yo recuerdo que en una ocasión, esta es la que me acuerdo, llevaron una hojita de una mujer desnuda, de un libro que era muy famoso, que llamaba, ¿cómo se llamaba? De la conejita, ustedes saben cuál. Bueno, pues era la novedad en la escuela, todos pasándosela, y era como que increíble, porque estaba una mujer desnuda en un papel. Ese era a lo máximo que teníamos acceso, porque no teníamos acceso a cuadernos de eso nosotros. Esto no había en México, estaba en Estados Unidos. En México, bueno, en mi época, en el ejido donde yo vivía, no había acceso a nada de eso. Así que yo estaba exento de toda esa cochinada, porque no había manera. Hoy, cualquier niño tiene acceso a los lugares más oscuros de la Internet. Estamos expuestos a todo tipo de contaminación continuamente. Si no fuera por la sangre de Mashiach, ¿qué sería de nosotros, hermano? ¿Qué sería de nosotros? Baruch Hashem, que Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador, y que su sangre no pierde su poder y nunca va a perder su poder. Bendito su nombre para siempre. Nunca perderá su poder. Él es bueno y para siempre su misericordia. Estoy viendo que por estar enfrascado en este tema, pues ya se me olvidó todo lo que les iba a decir de esto. Pero miren, rápidamente, hermanos, miren, par, decía, es toro y su valor numérico es 280. Pará es vaca, es 285. Entonces, 285, acuérdense, es el nombre de la palabra pará, que es vaca. Ahora, Adumá, que es rojo, se escribe exactamente igual que Adamá, que es tierra. Y voy a ponerme rápidamente en ese asunto. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros somos llamados Adán? La especie humana es Adán, ¿verdad? Pero fíjense qué curioso, encontré un escrito ahí que dice que las demás naciones son vistas como creación de Elohim, criaturas de Elohim, y que únicamente su pueblo, Israel, son considerados Adán. Qué tema tan tremendo. Adán. Y ya sabemos que Adán, pues el valor numérico es 45, de lo cual traía también una enseñanza ahí, pero si me voy por ahí ya no vamos a estar con bola. Mejor vamos a seguir con esto. Vean, Adamá, ¿sabe usted que el abecedario hebreo, usted se fija aquí abajo, bueno, hay 5 letras que están repetidas, porque esas letras están repetidas porque esta es la última, por ejemplo, la letra Tab está repetida, se fijan, pero vea, por ejemplo, ¿dónde está? La letra Kaf, la Kof o Kuf, que dice ahí, es 1, 2, 3 en la primera columna, la tercera de arriba hacia abajo es la Kuf, y la que sigue es la Kuf final. Bueno, hay 5 letras que se consideran finales y estas son las valor numérico de cada letra. Resulta que las 5 letras finales, eso no lo inventaron los judíos, hermanos. En la Torá, así está. Cuando terminan en una nun, terminan en un final. Una mem final o mem sofit. No es mención de los judíos, así está en los rollos de la Torá. Y resulta que esas 5 letras, si las cuenta, el valor numérico de esas 5 letras es 280, igual que la palabra par. ¿Estamos aquí? Fíjese qué tremendo es esto. Esto es tremendo. Vamos a ver si lo logramos asimilar.
Cuando el Eterno, usted sabe que cuando que el Cordero fue elegido antes de la fundación del mundo, el cual fue ofreció en holocausto desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Cordero, el Cordero de Elohim. ¿Estamos aquí, hermano? Fíjense, desde antes de la fundación del mundo ya tenían al Cordero que iba a ser inmolado. ¿Sorprendió al Eterno cuando Adán pecó? Ya tenía el Cordero. ¿Cuánto me sigue ahí? Ya tenía el Cordero que iba a ser el que iba a ser sacrificado. No lo sorprendió al Eterno el pecado del hombre, porque a él no lo puede sorprender nada. Él es todo sabiduría. Nada, lo que yo vaya a hacer mañana no lo va a sorprender. Por eso, hermano, qué importante saber esto. Mire, ¿usted sabe cuál es el final de su historia? ¿Usted ya sabe cuál es su final? La Biblia dice cuál es el final de su historia. Así dice. Literal. O sea, yo sé en qué termina mi vida. Mashiach empezó una obra en mí que dice que la va a terminar. Hasta, la va a terminar. Y cuando él dijo que la va a terminar, la va a terminar. No hay forma que no. Entonces quiere decir, ok, él va a terminar la obra que empezó en mí, la va a terminar. Bueno, la obra terminada, una obra que él hizo con sus manos, la obra terminada, le hizo un palacio. Tiene una casa. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar lugar para vosotros. A ver, hermanos, quiere decir que él, vamos a pensar, ¿no? Que escogió a Rubén y le hizo una casa en el cielo. Ya tiene una casa para ti en el cielo. Pero Rubén se portó mal. Quítale la casa. O el letrero. ¿A quién se la damos ahora? ¿Así? ¿Así es la cosa? Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Ese lugar de quién es, Rubén? Esa casa que hizo, ¿para quién es? Tuya. ¿Te la puede quitar alguien? Es como decir, pero bueno, eso depende, ¿no? ¿Cómo te portes? No, hermano. Porque aquí, si te portas mal, Él se encarga de enderezarte. ¿Qué dice? Más vale que entres cojo o manco, dice la ley, ¿no? Pero no es literal eso, hermano. Dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, dice, córtatela. Ahí andan 2, 3 ignorantes cortándose las manos, hermano. No se refiere a eso, no es literal. Bueno, el punto está aquí que ¿alguien le puede quitar su casa a Rubén? Nadie le puede quitar su casa. Nadie nos la puede quitar. Pues Él nos la dio a nosotros. ¿Quién nos la puede quitar? A ver, hermano, ¿ustedes creen que nuestro Creador tiene un plan B? O sea, hizo un plan A, dijo, pero pues si no me sale, voy a hacer un plan B. O sea, no me va a salir lo de la ley, voy a hacer lo de la gracia, como decíamos en el cristianismo, ¿eh? Claro que no. A Él no le falla, Él no tiene plan B, nomás tiene un plan y es todo. ¿Quién se puede interponer a sus planes? Dice la Escritura. Nadie. ¿Está claro eso, hermano? Nadie se puede interponer en sus planes. Que metas eso en la cabeza, porque sí le va a dar seguridad al caminar aquí en este mundo. Va a caminar con seguridad, con la frente en alto, porque no le pueden quitar sus planes nadie. ¿Usted cree que el diablo va a ganar? ¿Usted cree que el diablo le va a ganar un alma a nuestro Mashiach? Que se va a jactar el diablo y decir, yo se los quité. ¿Ustedes creen que eso va a pasar? Es nuestro Mashiach, el mandamás del universo. Le llaman Melech HaOlam, rey del universo, rey del mundo. ¿Cómo le va a ganar a alguien más? No hay forma. Baruch, hácelo fuerte al Eterno. Bendito su nombre para siempre. Adán fue formado en Adumá. Eso dice Génesis 2:7. Que él del polvo de la tierra, y la tierra es Adumá. Adumá o tierra roja. O tierra roja. Y el primero que hizo fue a Adán Arishon, el Adán del huerto, el que puso en el huerto, ¿se acuerdan? Y luego dice que Mashiach es el postrer Adán. Y aquí va a concatenar la enseñanza. ¿Se acuerdan que vimos que del Monte de los Olivos, ahí sacrificaban a la vaca roja? Cuando Él se va, ya que termina aquí su ministerio y se va, ¿desde dónde se va?
desde el Monte de los Olivos. Cuando regrese, ¿a dónde regresa? Al Monte de los Olivos. Ahora mire, vea qué tremendo es esto. Cuando regrese al Monte de los Olivos. No, esto que les voy a decir no lo pude corroborar con ningún texto bíblico, explícitamente. Implícitamente encontré algunos ahí, pero no quiero involucrarlos con eso. Nomás quiero decirles esto. Si nuestro Mashiach, cuando regrese, para empezar, ¿por qué se fue del Monte de los Olivos? ¿Por qué de ahí? ¿Qué hay en el Monte de los Olivos? O sea, ¿qué hay en dirección a dónde? ¿Verdad? Hay quienes dicen, y por eso le digo que, ¿no?, que ya ven que Mashiach, el príncipe, sale por la puerta del oriente, el Kedem, puerta del oriente. ¿Se acuerdan que el Monte de los Olivos está en línea a la puerta del oriente, el Kedem? Bueno, dice que el Mashiach, el príncipe, sale cada Shabbat y cada Rosh Hodesh, sale por la puerta del oriente a que le adoren. Y nos dicen a nosotros, van a venir cada Rosh Hodesh y cada Shabbat a adorar. ¿A adorar a quién? Al príncipe. Entonces ahorita estamos aquí, venimos a qué? A adorar al príncipe que está en la puerta del oriente. Pues ese lugar, donde quiera que sea, que en ese escrito dice que es el Gan Edén, que Mashiach está en el Gan Edén. Entonces que del Gan Edén va a descender, que está en línea, o sea, ahí está el portal que lleva al Gan Edén, y que de ahí descendió cuando vino, y que de ahí va a descender cuando regrese. Por eso por ahí se fue, por ahí va a regresar, que es el Gan Edén. Ahora, resulta que cuando regrese, ¿con quién regresa? Solo con todos sus santos. O sea, todos los santos que ya se fueron. Y entonces esos santos, ¿dónde están? En el Gan Edén. Y de ahí descienden todos. Mira, hermano, esto no tiene nada que ver con doctrina, así que no se preocupe. Si usted quiere creer otra cosa, no se preocupe, no pasa nada. No tiene nada que ver con la salvación. Únicamente que es interesante, que no. Suena muy interesante eso. Que pone su pie ahí y cuando pone el pie ahí, cuando regresa, ¿qué sucede? Un terremoto tremendo, se abre un valle, ese valle va a ir, ese cuarteadura, porque el monte se va a dividir en dos. ¿Verdad? Y cuando esté dividiéndose, va a ir en la grieta y ¡pum!, va a abrir la puerta del oriente que ahorita está sellada. Porque por ahí va a entrar el Mashiach. Por esa puerta va a entrar el Mashiach. Así está en la profecía y por ahí va a entrar. Pero junto con él, todos sus santos. De ahí entra otro milagro tremendo, porque bueno, vamos a ser millones, ¿cómo lo vamos a hacer para entrar a esa ciudad? Pero bueno, ese es otro cantar. El punto está aquí, perdón, me emocioné, pero el punto está aquí que en Adamá, ahí fuimos formados, ahí con la tierra Adamá. Entonces nosotros no, fíjese bien, hermano, a nosotros nos pusieron en el Edén, nos formaron en Adamá, dice, y plantó Elohim un huerto al oriente del Edén y puso ahí al hombre que había formado allá. De Adamá lo trajo y lo puso en el Edén. Entonces, ¿de dónde somos? De Adamá. Mire todo esto, hermano, te lo estoy diciendo para que piense, su mente se empiece a ser más grande y cuando vengan las otras enseñanzas, usted puede, por eso tuvo que ser así. Por eso tiene que ser una Adamá. Una vaca roja, porque era para limpiar a los que fueron hechos formados en Adamá. O sea, una Adumá, una vaca roja, para hacer limpios a los de Adamá. Y por eso vino el postrer Adán.